Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrina, por permitirme estar aquí con ustedes. Quiero rogarle a Dios, ponga en mí palabras que unan, que edifiquen, que construyan y aleje toda aquella palabra que hiera, que divida y que fracture. Precisamente después de esa invocación tan hermosa, quisiera que nos hablara acerca de los 100 días de gestión, qué se ha logrado, en qué se ha avanzado, porque una cosa es la oferta electoral y otra cosa es la realidad cuando está ya en ejercicio de sus funciones y comprende las limitaciones que tiene en cuanto a los niveles de competencia, que depende del Ejecutivo, que depende de usted, que depende de las alcaldías. ¿Cómo pudiera valorar este tiempo de gestión? Han sido muchísimas las gestiones, comenzando por poner orden en el gobierno desordenado, un estado destruido, un estado anarquizado, y hemos puesto orden. Los pocos recursos de los cuales disponemos, orientando a los servicios más inminentes, que es por ejemplo el servicio de agua potable, la atención a las aguas servidas, el tema de los desechos sólidos, la basura en el marco de la Ley de Gestión Nacional de la Basura, conjuntamente con nuestros alcaldes. Por ejemplo, el vertedero de San Carlos, que era un lugar asqueroso, lleno de zamuros, moscas, inmundicia, lo convertimos hoy en un parque. Se va a llamar o se llama Parque Jardín de la Esperanza. Y estamos trabajando, articulando con nuestros alcaldes para que prestemos un excelente servicio de aseo urbano. No disponemos de camiones, pero estamos buscando la participación de empresas privadas a los fines de que entre el gobierno, la empresa privada y la población podamos echar adelante este proyecto. Se llama Cojedes Oxigena, y un plan de reciclaje desde las mismas comunidades, participando los empresarios, los comerciantes, las escuelas, y con ello pues podemos implementar un programa de reforestación de más de 400.000 árboles, vamos a decir 100.000 árboles por año en estos primeros 4 años de gestión. En el campo, por ejemplo, de la educación, estamos recuperando infraestructura educativa, sobre todo las escuelas rurales. Ayer estuve, por ejemplo, en la escuela donde estudié desde el 1er grado hasta el 6º grado y me fue excelente, fui padrino de esa promoción en La Aguadita y en el resto de los caseríos donde hemos podido atender esas escuelas. Eso lo hacemos con recursos propios y con recursos también del Consejo Federal de Gobierno. Hablando de la realidad de los habitantes de Cojedes, muchas veces se nos dice en este mismo espacio que hay una realidad para los que vivimos en Caracas y otros para los que viven en el interior. Cuando usted viene a Caracas y hace el contraste, ¿qué puede decir que hace falta en Cojedes y de qué manera se puede equilibrar ese sistema de crecimiento económico que se intenta promover para que todos los venezolanos estemos inmersos? Cojedes debe ser incorporado en las zonas económicas especiales. Yo lo veo con muchísima alegría ese anuncio que se hizo ayer en cadena nacional. Fíjate, por ejemplo, Venezuela es el país con mayor reserva petrolera en el mundo. Sin embargo, olvidamos que Venezuela es el 9º país que tiene agua fresca. La reserva de agua fresca, el 9º país que tiene más reserva de agua fresca es Venezuela. Y es el 2º per cápita. Y agua fresca significa producción agrícola, producción de alimentos, y más aún con toda esta amenaza que hay sobre la tierra de la crisis alimentaria. De la gran crisis alimentaria. Cojedes se convierte verdaderamente en una alternativa para la producción de alimentos, conjuntamente con Portuguesa, con el estado Barinas y con otros estados. Estamos muy cerca de Puerto Cabello, muy cerca inclusive de Caracas, muy cerca de poder exportar toda esta producción que podemos tener en estas tierras tan buenas que tenemos nosotros en el estado Cojedes. Hemos insistido muchísimo con el gobierno nacional para que articulemos políticas y poner a producir la tierra, que es buena y abundante agua. Por eso yo aprovecho esta ocasión para pedir que Cojedes sea incorporado. Vamos a presentar una cuenta al Ejecutivo Nacional para que el estado Cojedes sea incorporado en las zonas económicas especiales, que pueda aportar mucha alimentación a Venezuela y al mundo. Revisando un poco lo que sucedió el día de ayer en cadena nacional y escuchando las declaraciones del diputado Jesús Farías, él aseguraba que se va a buscar articular no solamente el desarrollo de manera económica, sino un desarrollo sustentable que tenga impacto en toda la región.
para eso hace falta la participación no solamente del sector público, sino también del sector privado. Si yo le pregunto a usted hoy, el sector privado en Cojedes, ¿cómo está a nivel de inversión para activar la agricultura, comprendiendo todos los golpes que se han recibido y no solamente desde el punto de vista de insumos, de fertilizantes, sino también de servicios públicos? ¿Cuál es la realidad hoy de Cojedes en cuanto al sector privado? Creamos Fedecámaras Cojedes, como tú lo has dicho, muy impactado negativamente por la crisis que tenemos ya soportando durante varios años. Con ellos estamos trabajando, apoyándolos, animándolos para que precisamente a través de Fedecámaras Cojedes, el sector agrícola, el sector ganadero, podamos echar el Estado adelante. Y al propio tiempo hablamos con el gobierno central. ¿Por qué el gobierno central? Porque hay competencias que son nacionales y competencias que son exclusivas. Hemos venido hablando con el gobierno, por ejemplo, para que el error que a nuestro juicio se está aplicando en la distribución del situado constitucional se pueda corregir. Y digo a nuestro juicio porque hemos investigado con nuestros técnicos y esa es la conclusión, que se revise ese tema del situado constitucional. Que además de eso las competencias que son clarísimas en el artículo 164 de nuestra Constitución, entre ellas el manejo de carreteras, puentes, autopistas, la administración de los peajes, pueda ser transferidos a los estados, para que, por ejemplo, lo tenga Carabobo y lo tenga Portuguesa, pero que también lo tenga el Estado Cojedes. Claro, el tema de la vialidad agrícola siempre ha sido crítico. Y al usted hacer esta solicitud de autonomía a nivel de peajes, ¿piensa que se puede autogestionar, mejorar y optimizar todas esas vías? Pues claro que sí, se va a generar muchísimo empleo, se va a optimizar la carretera. Por ejemplo, en el caso de Cojedes, la troncal 8, la troncal número 13, que une al centro de Venezuela con Barinas, el estado Barinas por el municipio de Arismendi, que es altamente productor de alimentos, y por otro lado con el oriente de Venezuela. Y estaba previsto inclusive la construcción del ferrocarril Tinaco-Anaco. Ni tenemos ferrocarril, ni tampoco tenemos carretera. De manera que si a nosotros, los gobiernos regionales, nos entregan esa competencia que es constitucional, de acuerdo con el 164, estoy segurísimo que vamos a mejorar las carreteras. Por eso te decía, yo celebro, por ejemplo, que lo tenga Carabobo y que lo tenga Portuguesa, pero que nosotros que estamos en el centro, que lo teníamos, entonces una vez que yo gané, lo asume nuevamente Fontur. O sea, lo lógico... Ha habido un despojo de competencias en ese sentido. Lo lógico y lo justo es que lo tenga Cojedes. Lo lógico y lo justo es que lo tenga el Zulia. Bueno, lo tiene Falcón y lo tiene Lara, pero que lo tenga el Zulia. Y estamos seguros que va a ser muchísimo más eficiente. Y que lo tenga, por ejemplo, Barinas, que lo tenga, bueno, lo tiene Portuguesa y lo tiene Lara, pero que lo tenga Barinas y va a ser muchísimo más eficiente. En coordinación con el Ejecutivo Nacional para que presentemos buenas cuentas. Es un solo gobierno. El presidente lo ha dicho. Es un solo gobierno. Es el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. ¿Y cuál es el fin último? El fin último es favorecer a la gente, servirle al pueblo y que el pueblo diga, caramba, valió la pena participar y votar y rescatar esa institución tan importante de la democracia que es el voto. Galíndez, ¿cómo encuentra usted, y de manera muy honesta quiero que nos lo diga, esa articulación con el Ejecutivo Nacional, entendiendo las diferencias políticas que los separan, pero ese criterio de unidad en el cual usted hace referencia en el bienestar de los ciudadanos? ¿Cómo ha articulado usted hasta la fecha con el Ejecutivo? ¿Hay alguna instancia? ¿Tiene usted alguna forma de canalizar? Nos hemos reunido con el presidente de la República, con la vicepresidenta, con el presidente de la Asamblea Nacional. Nos hemos reunido separadamente con varios ministros. Ha habido una relación bastante madura, bastante armónica, que esperamos que se pueda consolidar. Venezuela necesita reconciliación. Los problemas de los venezolanos tenemos que debatirlos en Venezuela hasta resolverlos. Y los podemos resolver con la reconciliación de los venezolanos. Bueno, que cada quien ocupe su trinchera y haga lo suyo. Que el gobierno haga lo suyo respetando la Constitución y las leyes. Sin atropellos al resto de la población y sobre todo al resto de los gobiernos. Porque nosotros tenemos 3 gobiernos o 4 gobiernos regionales, 4 gobernadores regionales y más de 100 y pico de alcaldías. Si nosotros articulamos una buena ejecutoria del gobierno con los pocos recursos que podamos disponer, la cosa va a ser mejor. Y la reconciliación pasa, bueno, porque las diferencias se puedan dirimir en procesos electorales, en el voto, cuando venga la elección presidencial, en la elección de gobernadores, las elecciones de parlamentarios, etcétera.
y así debatir y poder resolver nuestros problemas aquí en Venezuela. Galíndez, usted que hace vida en ese grupo de gobernantes y de alcaldes que detentan el poder político por parte de la oposición venezolana, se ha cuestionado mucho acerca de cómo se maneja la oposición en lo interno, en cuanto a que ustedes han sido enfáticos en la necesidad de crear una campaña internacional para que se normalicen las relaciones con Venezuela. Sin embargo, hay distintos voceros de la oposición venezolana que no respaldan esta iniciativa y no se terminan de poner de acuerdo. ¿Qué hace falta en la oposición venezolana para que exista una estrategia política seria, coherente y con una propuesta para el país? Seguir luchando, apartarse de esas actitudes que son a veces personalistas y que no ayudan al desempeño o al desarrollo de la nación. Yo soy de los que cree, y así lo he hecho saber, que Venezuela necesita establecer relaciones con todos los países del mundo. Lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Rusia, lo que está ocurriendo en China, tiene que llamarnos a una profundísima reflexión. Nosotros pertenecemos al hemisferio occidental. En consecuencia, nuestro principal socio, que es los Estados Unidos, debe volver a Venezuela. Yo celebro muchísimo, estuvimos en Bogotá nosotros los gobernadores. Nos reunimos con el embajador. Pocos días después vino a Miraflores y ha estado viniendo a Miraflores. Lo celebramos, que se abra la oportunidad de que se hagan negocios petroleros con Estados Unidos, porque son mejores pagadores. El petróleo vale más, nos ingresa más dinero a la nación. La proximia. Claro, la cercanía. Todas estas cosas nos favorecen. Cuando nosotros teníamos una relación normal con los Estados Unidos, estábamos mejor. No teníamos problemas de gasolina, no teníamos problemas de diésel. De manera pues que esas son tareas que nos tocan en lo adelante. Y la oposición, bueno, tiene que asumir adentro la responsabilidad que tiene con la nación, porque es gobierno y es oposición, que es una oposición creíble, una oposición confiable, que pueda resolver sus asuntos, que se haga una primaria con miras a las elecciones del año 2024, que pueda participar todo aquel que esté aspirando y que se convierta la primaria en una primera vuelta presidencial. Gobernador, se nos está agotando el tiempo y mientras estamos en esta entrevista hay una noticia en desarrollo en Tinaco respecto a un matadero. Quiero que nos hable acerca de qué información manejan ustedes acerca de esto, porque se hablaba de una lucha de poderes entre la alcaldía y un grupo que estaba allí protestando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es en Tinaquillo. El matadero de Tinaquillo es municipal. Me habló el alcalde Fernando Feo y me dijo que un grupo de personas encabezado por una parlamentaria regional habría ido por órdenes superiores a tomar el matadero de Tinaquillo. Quiero decirles que el matadero de Tinaquillo está en pleno ejercicio. Allí se están beneficiando más de 1000 reses al mes para favorecer a los ganaderos de la región, de Cojedes y de los estados circunvecinos, pero también para beneficiar a la gente que se le vende esa carne a excelente precio. Y para desarrollar un programa popular que nosotros llamamos la ruta de la carne, que la gente pueda comprar carne a excelente precio. Así que llamo la atención al gobierno nacional, al propio presidente de la República, a los ministros, a los fines de que ese tipo de actitudes pues no nos ayudan, porque son actitudes arbitrarias que no se corresponden con lo que se está planteando en Venezuela, que es la reconciliación. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Vamos a seguir haciendo seguimiento de toda su gestión allá en Cojedes. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.